Un empresario viudo instaló cámaras para vigilar a su empleada doméstica y lloró al descubrir la verdad. Tiago los observaba a ambos en la cocina. Marlene, con guantes amarillos, jugaba en el suelo con Sofía usando ollas y sartenes. La bebé reía, algo que no había visto desde la muerte de su esposa. Tiago apagó la cámara y bajó las escaleras, con las piernas temblando. Entró lentamente en la cocina, intentando controlar la respiración. Marlene se levantó de un salto al verlo, limpiándose las manos en sus guantes amarillos, con los ojos abiertos de miedo. Sofía dejó de reír y miró a su padre con esa expresión seria que también conocía. «Señor Taago, terminé la sala y la habitación de Sofía. Vine a preparar el almuerzo. Tenía náuseas, así que pensé en distraerla un poco antes». Marlene habló rápido, nerviosa, quitándose los guantes. Él levantó la mano, pidiendo silencio, se acercó a la silla de ruedas y se sentó, sin dejar de mirarla. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó con voz baja y ronca. Marlene frunció el ceño, confundida. «¿Qué hago, señor? ¿Jugar con ella? ¿Tirarme al suelo y hacer reír a mi hija?». Señaló a Sofía, que ahora golpeaba la sartén contra el suelo, perdiendo ya el interés en la conversación de los adultos. Marlene bajó la mirada. «Desde el primer día, señor. Lo siento si hice algo mal. Es solo que ella lloró mucho y yo no», interrumpió Tiago con la voz entrecortada. «No hiciste nada malo». Se pasó una mano por la cara, intentando disimular que seguía emocionado. Marlene se quedó allí, sin saber qué hacer ni decir. El silencio se hizo pesado durante unos segundos, hasta que Sofía tiró la sartén y empezó a quejarse. Inmediatamente, Marlene se agachó, la levantó y empezó a hacerle cosquillas en la barriga. Sofía volvió a reír, ahuecando la cara de Marlene entre sus manitas. Tiago observaba todo, cada detalle, la forma en que Marlene sostenía a su hija, la naturalidad, el cariño. No era trabajo, era algo más. «¿Tienes hijos?», preguntó de repente. Marlene dejó de hacerle cosquillas y lo miró. «Sí, señor». Su voz cambió, se volvió distante. Tiago entendió el tiempo verbal. «¿Tenía? No tengo». No preguntó nada más. Marlene puso a Sofía en la trona y se acercó a la estufa. Empezó a picar verduras para la sopa en silencio. Tiago se quedó allí observándola. Trabajaba rápido, con precisión, pero de vez en cuando miraba a Sofía y sonreía. Era una sonrisa triste. Él conocía bien ese tipo de sonrisa. Era lo mismo que veía en el espejo todos los días desde que Ana murió. Marlene la llamó. Ella dejó de picar y miró hacia atrás. «Gracias». Parpadeó varias veces, sorprendida, y asintió antes de volver a las verduras. Tiago salió de la cocina y se dirigió a la oficina. Estaba sentado en el sillón de cuero tras el enorme escritorio, repleto de papeles y contratos que no había mirado en semanas. La empresa funcionaba en piloto automático. Los socios se encargaban de todo mientras él fingía poder trabajar desde casa. Lo cierto era que no podía hacer nada más que existir. Despertar, ducharse, comer porque lo necesitaba, cuidar de Sofía cuando ella lo dejaba, dormir cuando su cuerpo se apagaba de agotamiento. Pero ahora, por primera vez en meses, sintió algo diferente. Curiosidad. ¿Quién era Marlene en realidad? ¿Por qué una mujer con ese don para cuidar niños trabajaba como empleada doméstica? ¿Y qué le pasó a su hijo? Tomó su celular y abrió la aplicación de la cámara de seguridad. Había 6 cámaras repartidas por toda la casa. Sala, cocina, el dormitorio de Sofía, pasillo, terraza y garaje. Instaló todo después de que se fuera la tercera empleada doméstica, alegando que ya no aguantaba más. En aquel momento, pensó que el problema era Sofía, pero después de la cuarta empleada doméstica, empezó a sospechar algo. Así que instaló las cámaras no para vigilar a su hija, sino para saber quién la cuidaba. Durante los primeros 3 días con Marlene, revisó todas las grabaciones por la noche, buscando fallas, señales de impaciencia, grosería o negligencia. No encontró nada. Marlene era impecable. Más que eso, era cariñosa. Le cantaba a Sofía para ayudarla a conciliar el sueño. Le hablaba, aun sabiendo que la niña aún no entendía la letra. Limpiaba toda la casa sin quejarse. Preparaba diferentes comidas, intentando descubrir qué le gustaba a Sofía. Y cada noche, antes de irse, besaba la frente de la niña y le susurraba algo que él nunca captaba bien en las grabaciones. Hoy había decidido ver las cámaras en directo y vio esa escena. Marlene tirada en el suelo, jugando con ollas y sartenes, haciendo reír a su hija. Algo tan sencillo, tan humano, tan inusual. Tiago regresó a la cocina 1 hora después.
Marlene le daba de comer a Sofía, quien comía sin resistencia, abriendo la boca como un pajarito cada vez que veía acercarse la cuchara. «Nunca ha comido así para mí», dijo, apoyado en la pared. Marlene le limpió la boca a Sofía con la punta de su babero. «Los niños perciben cuando estamos nerviosos, señor. Te pones tenso con ella». Tiago sintió eso como un puñetazo. «No me pongo tenso, solo me pongo». Marlene lo interrumpió, pero sin groserías, simplemente afirmando un hecho. «Le tienes miedo, miedo de no saber cómo cuidarla, miedo de hacerlo mal». Ella lo siente. Guardó silencio, porque era cierto. Desde que Ana murió al dar a luz, miraba a Sofía y sentía pánico. Pánico por arruinarlo todo. Pánico por no ser suficiente. Pánico porque su hija creciera sintiendo que su padre nunca supo amarla como es debido. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. Marlene le dio a Sofía otra cucharada antes de responder. «Porque yo también he tenido ese miedo». No explicó nada más. Se levantó, cargó a Sofía y la llevó a su habitación a dormir la siesta. Tiago se quedó solo en la cocina, mirando la olla aún en el suelo. Se agachó, recogió la olla y la tapa y las golpeó, tal como había visto hacer a Marlene. El sonido resonó por la casa vacía, ridículo, pero la golpeó una y otra vez. Y por primera vez en meses, Tiago sonrió. Esa noche, después de que Marlene se fuera, puso a Sofía en su regazo e intentó jugar. Recogió los juguetes de colores esparcidos por la alfombra y emitió voces graciosas. Sofía lo miró con recelo al principio, pero después de unos minutos esbozó una pequeña sonrisa. Tiago sintió que se le aceleraba el corazón. Continuó, hizo más voces, más muecas, y Sofía se rió. No era la risa que le dio a Marlene, pero algo era algo. Fue un comienzo. En los días siguientes, Tiago empezó a prestar más atención, no solo a Marlene, sino a cómo interactuaba con Sofía. Observó todo, la paciencia, la creatividad, la ligereza. Marlene transformó las tareas aburridas en juegos. Cambiar pañales se convirtió en una canción. Bañar se convirtió en un pequeño juego con patitos de goma. Cepillar los 3 dientecitos de Sofía se convirtió en una aventura. Y a la niña le encantó. Tiago se dio cuenta de que estaba aprendiendo a ser padre al ver esto, y no le avergonzó. Al contrario, estaba agradecido. Una semana después, llamó a Marlene a la habitación. Entró, secándose las manos en el delantal, preocupada. «¿Ha pasado algo, señor? Siéntese». Señaló el sofá. Ella dudó, pero obedeció, sentándose sola en el borde, con la espalda recta. Tiago estaba en la silla de ruedas frente a ella. «Quiero aumentarle el sueldo». Los ojos de Marlene se abrieron de par en par. «Señor, quiero retirarme y quiero que duerma aquí. Hay un cuarto de servicio al fondo, con baño. Puede traer sus cosas». Marlene negó con la cabeza. «Señor Tiago, se lo agradezco, pero no puedo». «¿Por qué?». Se miró las manos. «Porque necesito ir a casa todos los días». «¿Por qué?», insistió. Marlene respiró hondo. «Porque visito la tumba de mi hijo todos los días antes de dormir». El silencio cortó el aire como una cuchilla. Tiago sintió un nudo en la garganta. «Lo siento, no lo sabía». «Nadie lo sabe, señor». «No hablo de eso». Se levantó, lista para irse, pero la sujetó del brazo, sin fuerza, solo lo justo para que se detuviera. «Marlene, perdí a mi esposa el mismo día que nació mi hija. Sé lo que es despertar cada día deseando que solo fuera una pesadilla». «Lo sé». Lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces sabes que no tiene sentido huir, el dolor se irá contigo». Salió de la habitación antes de que él pudiera responder. Tiago se quedó allí, mirando la puerta vacía, sintiendo como se acabara de reabrir una herida que desconocía. Esa noche no pudo dormir. Miró al techo, pensando en Marlene, pensando en su dolor, pensando en cómo logró sonreírle Sofía, incluso con ese peso. Tomó su celular y volvió a abrir las cámaras. Quería ver las viejas grabaciones, quería comprender. Pasaba horas observando, veía a Marlene llegar a la puerta todos los días a las 7 de la mañana, siempre con la misma ropa sencilla, siempre con la misma expresión de cansancio que se desvanecía en cuanto veía a Sofía. La veía cantando canciones que no conocía. La veía llorar, escondida en el baño una vez, secándose la cara rápidamente antes de regresar a la habitación donde Sofía jugaba. La veía besar la frente de la niña todos los días antes de irse y susurrarle. Subió el volumen al máximo, se puso los auriculares y por fin la oyó. «Duerme tranquila, mi amor. La tía volverá mañana». Tiago sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
Llamaba a Sofía, mi amor, como si fuera suya, como si llenara el vacío que había dejado su hijo. Al día siguiente, no dijo nada de la conversación. Marlene tampoco. Pero algo había cambiado. Ahora pasaba más tiempo cerca de él. Ya no lo evitaba. Cuando él iba a la cocina, ella no se iba. Cuando recogía a Sofía, ella se quedaba cerca, observando, a veces dándole pistas. Apoya su cabecita en tu hombro, señor. ¿Le gusta? Canta algo. No tiene que ser bonito, solo tiene que ser tuyo. Mírala a los ojos cuando le hables. Necesita ver que el Señor está presente. James siguió cada instrucción como si fueran mandamientos, y funcionó. Sofía empezó a acostumbrarse a él. Dejó de llorar cuando se acercó. Empezó a estirar sus bracitos al verlo. Empezó a dormirse en su regazo. Y cada vez que eso sucedía, Marlene sonreía. Una sonrisa sincera, llena de orgullo. 2 semanas después, Tavo se dio cuenta de que esperaba con ansias los días laborables, porque esos eran los días en que Marlene estaba allí. Sábado y domingo, la casa estaba vacía, silenciosa, pesada. Intentaba hacerlo todo solo, pero no era lo mismo. Sofía lloraba más. Era torpe, quemaba la comida, se olvidaba de cambiarle pañal a tiempo. Cuando Marlene llegaba los lunes por la mañana, sentía un alivio absurdo, como si el mundo volviera a tener sentido. Y empezó a fijarse en detalles, cómo se recogía el pelo, el hoyuelo que le aparecía en la cara cuando sonreía de verdad, el aroma a jabón de anís que flotaba en el aire cuando pasaba, sus ojos marrones que cambiaban de color según la luz. Intentó ignorarlo, fingió que no estaba sucediendo, pero estaba sucediendo. Se estaba encariñando no solo con la forma en que cuidaba a Sofía, sino con ella misma, con su fuerza, su dulzura, su humanidad. Un día, se armó de valor y le preguntó cuántos años tenía su hijo. Marlene doblaba ropa limpia en la lavandería. Se detuvo, sosteniendo una pequeña toalla rosa en sus manos. 2 años y medio. Le temblaba la voz. ¿Cómo te fue, Tavo? Preguntó, sabiendo que era indiscreto, pero necesitaba saberlo. Dejó la toalla en la pila y respiró hondo. Leucemia. Luchó durante 8 meses. Vendí todo lo que tenía para pagar el tratamiento. Fue inútil. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se las secó, simplemente las dejó caer. Y su padre huyó al oír el diagnóstico. Nunca lo volví a ver. Tiago apretó los puños. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 1 año y 3 meses. Por fin lo miró. Por eso entiendo a Sofía. Ella perdió a su madre. Yo perdí a mi hijo. Nos complementamos de una manera extraña. Tiago se acercó. Ya no estaba en su silla, apoyado en un bastón que había empezado a usar hacía poco. La fisioterapia estaba dando resultado. Tú llenas su vacío, Marlene, pero ¿quién llena el tuyo? Guardó silencio un buen rato y luego susurró. Nadie, señor, y no hace falta. He aprendido a vivir así. Él le tomó la mano. Ella no se apartó. Solo miró sus dedos, entrelazados con los suyos, como si no supiera qué significaban. No tienes que vivir así, dijo en voz baja, cargado de algo que no podía identificar. Marlene levantó la vista y lo miró a los ojos. El señor Tago. ¿Tago? Solo Tago. Tragó saliva con dificultad. Tiago, soy tu criada. Esto no puede ser. Puede ser, la interrumpió. Puede ser porque estoy harto de fingir que solo eres eso. Puede ser porque cada vez que te veo con mi hija, veo la mujer que quería que fuera desde el principio. Puede ser porque cuando te vas, la casa se siente vacía, algo que no tiene nada que ver con el silencio. Marlene le soltó la mano y retrocedió un paso. No hagas esto, por favor. No me hagas esto. ¿Por qué no? Porque no soporto perder otra vez. Tiago sintió el peso de esas palabras como si las hubiera pronunciado en voz alta dentro de su propio pecho. No respondió de inmediato, simplemente se quedó allí, agarrando su bastón con fuerza, intentando encontrar las palabras adecuadas. Marlene continuó doblando la ropa, con las manos temblorosas, evitando su mirada. No me voy, dijo finalmente. No soy el padre de tu hijo. No soy ninguno de los hombres que te hicieron daño. Estoy aquí y me quedaré aquí. Se detuvo de nuevo, pero no se giró. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo. Pasé los últimos meses esperando morir por dentro, con la esperanza de que el dolor se fuera solo hasta que llegaste. Y ahora me despierto cada día queriendo verte, queriendo oírte cantarle a Sofía, queriendo que me enseñes a ser un mejor padre, un mejor hombre. Marlene se giró lentamente, con los ojos rojos. Taago, limpio tu casa,
cuide de tu hija. No puedo ser más que esto. ¿Por qué no? Porque la gente como yo no vive finales felices. Sobrevivimos, es diferente. Y se acercó de nuevo, esta vez más, hasta que estuvieron a solo centímetros de distancia. Así que, sobrevivamos juntos. Ella negó con la cabeza, mientras las lágrimas caían más rápido. Ahora podrías arrepentirte. Pero prefiero arrepentirme de intentarlo que de quedarme callada. Marlene cerró los ojos, respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Cuando los volvió a abrir, había algo diferente, una rendición, una entrega. Si me quedo, me encariñaré de verdad y no habrá vuelta atrás. Genial, porque ya estoy encariñada. Tago levantó la mano y le secó las lágrimas con el pulgar. Marlene le sujetó la muñeca, manteniendo su mano contra su rostro como si fuera lo más preciado del mundo. Permanecieron así durante lo que pareció una eternidad, hasta que los sollozos de Sofía resonaron por el pasillo. Marlene se apartó rápidamente, secándose la cara con el dorso de la mano. Despertó. «Voy para allá». Y salió corriendo antes de que él pudiera decir nada más. Tago se quedó solo en la lavandería, con el corazón latiendo erráticamente, sin saber si había hecho lo correcto, si solo había empeorado las cosas. En los días siguientes, Marlene siguió trabajando como siempre, pero algo había cambiado entre ellos. Ya no evitaba su mirada. Cuando se cruzaban en el pasillo, se respiraba una tensión que no había existido antes. Buena, peligrosa, eléctrica. Tago intentó controlarse, intentó respetar su espacio, pero era difícil cuando lo único que quería era estar cerca de ella. Una tarde, estaba en su oficina cuando oyó a Sofía riéndose en la sala. Se acercó y vio a Marlene tumbada de nuevo en la alfombra, haciendo ruidos de avión con la niña en brazos, levantándola y bajándola mientras imitaba el ruido de un motor. Sofía estaba extasiada. Se apoyó en el marco de la puerta, observando. Marlene notó su presencia y se detuvo, sentando a Sofía en su regazo. «Disculpe, señor. Sé que la sala no es lugar para desorden, pero ella me lo pidió. ¿Y yo? Deja de llamarme señor». Él la interrumpió. «Y deja de disculparte por hacer feliz a mi hija». Marlene se mordió el labio, sin palabras. Tiago entró en la habitación. Se sentó en el sofá y extendió los brazos. «Ven aquí, Sofía». La niña miró a Marlene como si le pidiera permiso. Marlene sonrió y le entregó la niña a su padre. Sofía se acomodó en su regazo, pero no apartó la mirada de Marlene. «Te quiere», dijo Tiago, apretando a su hija contra su pecho. «Te quiere como si fuera su madre». Marlene apartó la mirada. «No hables así». «¿Por qué no? Es verdad. Eres la única figura materna que tiene, y te lo agradezco cada día». Marlene se levantó, alisándose la ropa. «Terminaré de almorzar». Se fue rápidamente, y Tago no la siguió. Se quedó allí, abrazando a Sofía, sintiendo el peso de la situación. Se estaba enamorando de la criada, la mujer que cuidaba de su hija, la mujer que comprendía su dolor porque ella también lo sentía, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. Esa noche, después de que Marlene se fuera, Tago acostó a Sofía y se sentó junto a su cuna, observando cómo respiraba su hija. Estaba tranquila, sana, feliz, y todo gracias a Marlene. Tomó su celular y escribió un mensaje. «Gracias por todo. Salvaste a mi hija y a mí también». Dudó antes de enviarlo, pero presionó el botón. 3 minutos después, llegó la respuesta. «No hace falta que me agradezcas. Soy yo quien debería agradecerte por dejarme formar parte de su vida». Tiago volvió a escribir. «¿Y la mía?» Esta vez la respuesta tardó más. Se quedó mirando la pantalla, con el corazón acelerado, hasta que por fin apareció. «¡Qué miedo!», respondió rápidamente. «Yo también tengo miedo». No respondió nada más esa noche, pero al día siguiente, cuando llegó Marlene, lo miró de otra manera, como si hubiera leído los mensajes varias veces, que había pensado en ellos toda la noche, que sentía lo mismo que él. Pasaron las semanas y la rutina familiar empezó a cambiar. Tago empezó a trabajar menos en la oficina y a pasar más tiempo con Sofía. Marlene empezó a incluirlo en actividades, juegos, baños y comidas. Se convirtieron en una especie de equipo, y cuanto más tiempo pasaban juntos, más difícil les resultaba negar lo que estaba creciendo entre ellos. Una noche, Tago le pidió a Marlene que se quedara a cenar. Ella dudó, pero aceptó. Pidió comida italiana, acostó a Sofía temprano y puso la mesa en el balcón. Cuando Marlene bajó después de ordenar la habitación de la niña, se detuvo al ver la mesa. «¿Qué es esto?» «¿Cena?», respondió, acercándole una silla.
Siéntate. Ella se sentó con recelo. ¿Por qué? Porque quiero cenar contigo. Porque quiero hablar. Porque quiero conocerte de verdad. Marlene miró nerviosa su plato vacío. Tiago, esto no es buena idea. Quizás no, pero estoy harta de las buenas ideas. Nunca me han llevado a ninguna parte. Sirvió vino, sirvió pasta y se sentó frente a ella. Marlene comió despacio, en silencio, hasta que él le preguntó su nombre. Ella levantó la vista. ¿De mi hijo? Sí. Respiró hondo. Gabriel, el nombre del ángel. Pensé que lo protegería. Su voz se quebró. No lo hizo. Tiago extendió la mano por encima de la mesa y la tomó de la mano. Hiciste todo lo que pudiste. No fue tu culpa. Lo sé en mi cabeza, pero mi corazón no lo acepta. Le apretó la mano. El corazón nunca lo acepta. Simplemente aprendes a vivir con ello. Marlene miró sus dedos entrelazados. ¿Cómo puedes hablar de tu esposa sin desmoronarme? ¿Quién dijo que podía? Esbozó una sonrisa triste. Solo aprendí a desmoronarme en silencio. Se quedaron así un rato, tomados de la mano en silencio, hasta que Marlene retiró la mano. Tengo que irme. Quédate. No puedo. Por favor. Negó con la cabeza y se levantó. Si me quedo, haré algo de lo que nos arrepentiremos. Marlene, buenas noches, Tiago. Salió rápidamente, agarró su bolso y se fue antes de que él pudiera detenerla. Tiago se quedó solo en el balcón, mirando la silla vacía, sintiendo que había perdido algo que ni siquiera sabía que podía tener. Al día siguiente, Marlene llegó antes de lo habitual. Tiago le estaba dando el desayuno a Sofía cuando oyó la llave en la puerta. Entró, dejó su bolso en el sofá y fue directa a la cocina. «Buenos días», dijo ella con voz neutra. «Buenos días», respondió él, observando. Ella empezó a lavar los platos que se habían amontonado en el fregadero. Tiago sentó a Sofía en la trona y se acercó. «Marlene, sobre lo de ayer». «No hace falta que digas nada». Lo interrumpió sin dejar de fregar. «Lo entiendo. Y tienes razón. Tenemos que detener esto antes de que se agrave. ¿Y si no quiero parar?» Dejó de lavarse, pero no se dio la vuelta. «Entonces tendrás que querer hacerlo tú solo porque yo no puedo». «No puedes o no quieres, ambas cosas». Dejó la esponja y finalmente lo miró. «Tiago, no soy lo suficientemente buena para ti. Soy una mujer rota. Me despierto cada día con ganas de rendirme. Lo único que me mantiene vivo es cuidar de Sofía. Si me permito sentir algo por ti y sale mal, no puedo soportarlo. No tengo fuerzas para perder a nadie más». Tiago se acercó, sujetándola por los hombros. «¿Y si no sale mal? Siempre sale mal». «No, siempre. Le pasó a todos los que he amado». Ella apartó sus manos y salió de la cocina. Tiago se quedó allí, sintiendo crecer su frustración. Ya no sabía qué hacer. No sabía cómo convencerla de que él era diferente, de que podían intentarlo. En los días siguientes, Marlene volvió a ser profesional, cordial y distante. Cuidó de Sofía, limpió la casa, cocinó y se fue. No se quedó más tiempo, no habló más de lo necesario, y Tiago la extrañó tanto que le dolió físicamente. Una tarde, ya no pudo más, llamó a su hermana para que se quedara con Sofía y fue a la dirección que aparecía en el formulario de empleo de Marlene. Era un edificio viejo en un barrio remoto. Subió los 3 tramos de escaleras, agarrándose con fuerza al pasamanos, con la pierna aún dolorida, y llamó a la puerta del apartamento. Marlene abrió con los ojos como platos. «¿Tiago? ¿Qué haces aquí?» «Necesitaba verte». Miró a su alrededor con nerviosismo. «¿Cómo conseguiste mi dirección?» «Ficha de empleado». Ella negó con la cabeza, pero le abrió la puerta. El apartamento era diminuto. Una sala que también servía de dormitorio, una cocina americana y un baño, pero estaba limpio y ordenado. En la pared había un portarretratos con la foto de un chico rubio de ojos azules, Gabriel. Tiago miró la foto y sintió una opresión en el pecho. Era hermoso. Marlene se cruzó de brazos, protegiéndose. Lo era. Tiago se volvió hacia ella. «Marlene, vine aquí porque ya no puedo fingir. Ya no puedo fingir que solo eres la criada, que no pienso en ti todo el día, que no espero con ansias tu llegada todos los días, que no quiero besarte cada vez que le sonríes a Sofía». Negó con la cabeza, mientras las lágrimas volvían a brotar. «Tiago, por favor». «No, no voy a parar porque ya he perdido demasiado tiempo. Pasé meses viviendo en piloto automático, esperando a que el dolor pasara, pensando que no volvería a sentir nada.
Y entonces llegaste tú y lo pusiste todo patas arriba. Y no quiero fingir que esto ya no está pasando. Marlene se secó las lágrimas con rabia. ¿Y qué quieres que haga? ¿Creer en un cuento de hadas? ¿Ignorar todas las tonterías que me han pasado en la vida y fingir que es posible volver a ser feliz? Sí, eso es justo lo que quiero. Se rió, pero fue una risa sin humor. ¿Estás loco? Quizá, pero estoy aquí en tu casa, pidiéndote una oportunidad, porque creo que merecemos intentarlo. Marlene permaneció en silencio un buen rato, mirándolo como si evaluara cada palabra, cada gesto, cada posibilidad. Luego, dio un paso adelante y otro hasta estar muy cerca de él. Si digo que sí y esto sale mal, te odiaré el resto de mi vida. Acepto el riesgo. Levantó la mano y le tocó la cara lentamente, como para comprobar si era real. No sé si puedo. Entonces déjame ayudarte. Tiago le puso la mano en la cara y cerró los ojos. Marlene respiró hondo y finalmente se permitió hacerlo. Se inclinó y lo besó despacio, con miedo y esperanza. Tiago la atrajo hacia sí, abrazándola como si fuera a desaparecer en cualquier momento. El beso fue todo lo que había imaginado y mucho más. Era urgente y delicado a la vez. Era rendición y lucha, dolor y sanación. Cuando se separaron, Marlene volvió a llorar, pero esta vez era diferente. Tengo mucho miedo, susurró. Yo también. Apoyó su frente contra la de ella. Pero pasaremos miedo juntos. Se quedaron así, abrazados en medio de ese pequeño apartamento, aferrados el uno al otro, como si fueran lo único sólido en un mundo que insistía en derrumbarse. En las semanas siguientes, todo cambió. Marlene aceptó la propuesta de Tago y se mudó al cuarto de servicio, no como empleada doméstica, sino como parte de la familia. Siguió cuidando a Sofía, pero ahora también cenaba con ellos. Veía películas en la sala, se reía de los chistes de Tago y dormía bajo el mismo techo. Y poco a poco, la casa, que antes había sido una tumba de silencio, se convirtió en un hogar. Sofía empezó a llamar a Marlene mamá. Al principio, Marlene lo corrigió, pero Tago le pidió que lo dejara pasar. Necesita una madre, y tú eres su madre ahora. Marlene lloró al oír esto, pero aceptó. 6 meses después, Tago le propuso matrimonio a Marlene. Nada extravagante, solo los dos en el balcón. Después de acostar a Sofía, se arrodilló, sosteniendo un sencillo anillo, y dijo, «No puedo imaginar mi vida sin ti. Trajiste luz a un lugar que pensé que permanecería a oscuras para siempre. Cásate conmigo, no porque necesite a alguien que cuide de Sofía, sino porque te amo y porque quiero construir una vida contigo». Marlene miró el anillo, luego a él, y luego la ventana que daba a la habitación de Sofía. Nunca pensé que volvería a tener esto. Una familia, un amor, una razón para despertar feliz. Ella lo miró, sonriendo entre lágrimas. «Sí, me casaré contigo». Tago se levantó del suelo, abrazó a Marlene con fuerza y la besó en la frente con una intensidad que pareció sellar un pacto. Ella le sujetó el rostro entre las manos y le besó los labios lentamente, sintiendo cada segundo como si fuera el primero y el último a la vez. Al retroceder, le tomó la mano izquierda y le colocó el anillo en el dedo. Sencillo, delicado, perfecto. Marlene se miró el dedo como si no pudiera creer que fuera real. «Nunca he llevado un anillo de bodas», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Ni siquiera en mi relación con el padre de Gabriel quiso uno». Tiago le besó la mano justo encima del anillo. «Así que este es el primero y será el único». Se quedaron allí abrazados hasta que oyeron un suave llanto proveniente de la habitación de Sofía. Marlene se alejó rápidamente, secándose las lágrimas. «Voy para allá». Entró en la habitación y cargó a Sofía, meciendo a pequeña que se había despertado sobresaltada. «Mamá está aquí. Todo está bien». Sofía se calmó al instante, acurrucando su cabecita en el hombro de Marlene. Tiago se quedó en la puerta, observando la escena, y sintió que algo se asentaba en su interior. Esto era cierto. Siempre lo había sido. Solo que tardó un poco en darse cuenta. En los meses siguientes, organizaron una boda pequeña, solo con familiares cercanos y algunos amigos. Marlene no estaba muy rodeada de gente, solo una tía que vivía en el campo y 2 amigas de cuando trabajaba en otra casa. Tiago estaba con su hermana, algunos primos y sus socios. La ceremonia fue sencilla, en una propiedad alquilada a las afueras de la ciudad. Sofía fue la niña de las flores, con un vestido blanco lleno de lazos que Marlene eligió con tanto esmero que lloró en la tienda. El día de su boda, Marlene estaba nerviosa. Nunca imaginó que viviría este momento.
Nunca imaginó que alguien la miraría con el amor que Tago tenía en los ojos. Mientras caminaba hacia el altar improvisado bajo un gran árbol, tomó la mano de Sofía. La niña estaba seria, concentrada en no dejar caer los pétalos de flores que llevaba en una pequeña canasta. Tago esperaba con un traje azul marino, sin silla de ruedas. Había recuperado casi por completo la movilidad en los últimos meses. Aún usaba bastón para largas distancias, pero allí de pie, firme, parecía completo. Cuando Marlene se acercó, le extendió la mano. Ella la tomó, sintiendo el temblor en sus propios dedos. El oficiante habló de amor, de nuevos comienzos, de familias que se forman de maneras inesperadas. Pero Marlene apenas escuchó. Miraba a Tago, a sus ojos, que lo decían todo sin necesidad de palabras. Cuando llegó el momento de los votos, Tago fue el primero. Le tomó las manos y respiró hondo. Marlene, pasé mucho tiempo pensando que mi vida se había acabado, que iba a vivir en piloto automático hasta morir. Y entonces entraste por mi puerta pidiendo una oportunidad y lo pusiste todo patas arriba. Me enseñaste a ser padre, a sentir de nuevo, a reconstruir incluso cuando todo está destruido. Prometo amarte todos los días, en los buenos y en los malos, en los días que sonrías y en los que llores, recordando a Gabriel. Prometo ser el hombre que mereces y te prometo que nunca volverás a estar solo. Marlene ya lloraba antes de que terminara. Se secó la cara con el dorso de la mano e intentó hablar, pero le falló la voz. Lo intentó de nuevo. Tiago, no sé escribir votos bonitos. No sé hablar con poesía, pero sé que me salvaste. Tú y Sofía. Me diste una razón para seguir adelante cuando no me quedaba ninguna. Prometo cuidarte. Prometo amar a Sofía como si fuera mía. Prometo amarte incluso los días que no sé cómo amarme a mí misma. Y prometo intentar creer que merecemos ser felices. El oficiante sonrió y los declaró marido y mujer. Tiago le dio un largo beso a Marlene y los pocos invitados aplaudieron. Sofía, que estaba sentada a la primera silla junto a la hermana de Tago, lo levantó y corrió hacia ellos, abrazando las piernas de Marlene. «Mami». Marlene se agachó, la levantó y la abrazó con fuerza. Tiago los abrazó a ambos y, por un momento, allí, bajo el árbol, fueron una familia completa. La fiesta fue tranquila. Comida casera, música en vivo, baile. Marlene bailó el primer vals torpe con Tago, pisándole el pie 2 veces y riendo como una adolescente. Luego, bailó con Sofía en brazos, dando vueltas lentamente mientras la niña reía. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, Marlene estaba sentada descalza en un banco de madera, contemplando el cielo estrellado. Tago se sentó a su lado. ¿Cansada? No. ¿Solo pensando en qué? Dudó antes de responder. En Gabriel, preguntándose si le gustaría saber que soy feliz de nuevo. Tiago le tomó la mano. Lo haría porque te amaba. ¿Y quién ama quiere que seamos felices? Marlene lo miró con ojos brillantes. ¿Crees que traicionamos a las personas que perdimos al seguir adelante? No. Creo que las honramos porque no querrían que muramos juntos. Apoyó la cabeza en su hombro. Gracias. ¿Por qué? Por dejarme traerlo. Por no tener celos de un chico que ya no está. Por comprender. Tiago le besó la coronilla. Es parte de ti, y te amo por completo. Se quedaron allí hasta que Sofía apareció corriendo, tirada por la tía de Marlene, que la cuidaba. Mami, papi, miren. La niña mostró una pequeña flor amarilla que había cogido del jardín. Marlene la tomó y la olió. ¡Qué bonita, mi amor! Conservémosla. Sofía sonrió y se subió al regazo de Marlene, bostezando. Tengo sueño. Entonces vámonos a casa, dijo Tiago, levantándose y extendiéndole la mano a Marlene. Los 3 se marcharon esa noche, de la mano, dejando atrás una fiesta pequeña, pero llena de significado. Al llegar a casa, Marlene acostó a Sofía, cantándole suavemente la misma canción de cuna que había cantado desde el primer día. Tago se quedó apoyada en la puerta del dormitorio, observando. Cuando Marlene se fue, se detuvo a su lado. Se durmió rápidamente, cansada de bailar. Tiago la rodeó con el brazo. Igual que su madre. Marlene sonrió. Todavía no puedo creer que vuelva a ser madre y esposa. Parece mentira. Es verdad. Y lo será mañana y pasado mañana y todos los días. Fueron al dormitorio y, por primera vez, Marlene durmió junto a Tiago como su esposa, no como una criada, no como una novia, sino como una compañera, como una igual. Los meses siguientes fueron de adaptación. Marlene seguía limpiando la casa, pero ahora han contratado a una señora de la limpieza para que la ayude.
Empezó a dedicarle más tiempo a Sofía y a estudiar. Taago la animó a retomar un curso de técnico en enfermería que había abandonado cuando Gabriel enfermó. Al principio, Marlene se resistió. No tengo la capacidad mental para estudiar. Sí que la tienes. Y siempre quisiste trabajar en el sector sanitario. Ahora puedes. Se matriculó, pasó el proceso de selección y empezó las clases por la noche. Taago se quedó con Sofía y, por primera vez desde que nació su hija, la cuidaba solo. Las primeras semanas fueron difíciles. Sofía lloraba, preguntando por su madre. A Iago le costaba adaptarse a la rutina, pero poco a poco crearon un ritmo, y cuando Marlene volvía de clases, los encontraba durmiendo abrazados en el sofá, con la televisión encendida. Un año después de la boda, Marlene se graduó. Taago organizó una fiesta sorpresa en casa, invitando a su familia y amigos. Cuando Marlene llegó y vio a todos allí, rompió a llorar. «No puedo creer que hayas hecho esto», la abrazó Taago por detrás. «Te lo mereces. Luchaste mucho, estudiaste mucho. Ahora eres oficialmente enfermera». Marlene se giró y lo besó, y todos aplaudieron. Sofía, que ya tenía 4 años, corrió hacia su madre con un dibujo. «Hice esto para ti, mami. Eres tú con uniforme de enfermera». Marlene tomó el dibujo y volvió a llorar. Era un garabato torcido, coloreado con rotulador, pero era el regalo más hermoso que había recibido en su vida. Colgó el dibujo en el refrigerador con un imán en forma de corazón, y cada vez que pasaba por la cocina lo miraba y sonreía. Marlene consiguió trabajo en un hospital público cerca de su casa. El sueldo no era muy bueno, pero le encantaba el trabajo, cuidar a la gente, marcar la diferencia, aliviar el dolor. Era como si todo lo que había pasado con Gabriel tuviera un propósito. Ahora sabía exactamente cómo hablar con padres desesperados, cómo calmar a niños asustados, cómo sostener la mano de alguien que perdía la esperanza. Taago volvió a trabajar más activamente en la empresa, pero nunca dejó de recoger a Sofía del colegio ni de cenar en casa. Habían creado una rutina sólida, cómoda y feliz, pero la vida, como siempre, no es lineal. 2 años después de la boda, Marlene empezó a sentirse mal, con náuseas constantes, fatiga excesiva y mareos. Pensó que era estrés laboral. Taago insistió en que fuera al médico. Al regresar de la cita, estaba pálida. Taago se levantó del sofá de un salto, preocupado. «¿Qué pasó? ¿Qué dijo el médico?» Marlene lo miró con los ojos abiertos, incrédula. «Estoy embarazada». Un silencio denso invadió la habitación. Taago parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Cómo podría estar embarazada? ¿Embarazada, Taago? De 3 meses. Ni siquiera me di cuenta porque pensé que era imposible. Después de Gabriel, los médicos dijeron que sería muy difícil que me embarazara de nuevo, pero lo conseguí. Dio un paso al frente. ¿Estás segura? Me hice 3 pruebas y el análisis de sangre es real. ¡Guau! Taago respiró hondo y luego una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. Corrió hacia Marlene, la levantó y la hizo girar. «Vamos a tener un bebé, Marlene. Vamos a tener un bebé». Se rió, pero pronto empezó a llorar. «Tengo mucho miedo». Él dejó de darle vueltas y la bajó, sujetándole la cara. ¿Miedo de qué? ¿De perderlo de nuevo? ¿De no poder hacerlo? ¿De que algo salga mal? No saldrá mal. Te cuidaremos, te haremos todas las pruebas, tendrás la mejor atención y todo estará bien, porque tiene que estarlo. Marlene apoyó la frente en la de él. Y si no funciona, lo afrontaremos juntos, como siempre. Pero creo que sí. Creo tanto, Marlene, que nos merecemos esto. Sintió que se secaba las lágrimas, intentando creerlo también. Esa noche se lo dijeron a Sofía. La niña, que ya tenía 6 años, guardó silencio un rato, asimilando la situación. ¿Voy a tener un hermanito o hermanita?, preguntó Taago sonriendo. Sofía reflexionó un momento. ¿Dormirá en mi habitación? No, cariño, tendrá su propia habitación, explicó Marlene, pero podrás ayudar a cuidarlo. Sofía sonrió. Entonces quiero ayudar. Se arrojó al regazo de Marlene, abrazando su barriga, que aún no se le notaba. Hola, cariño. Soy tu hermana mayor y te protegeré. Marlene cerró los ojos, intentando no llorar otra vez, pero era imposible. El embarazo fue monitoreado de cerca. Marlene se hizo todas las pruebas posibles, siguió todas las recomendaciones médicas y dejó de trabajar en el hospital al 6º mes. Taago no se separaba de ella. Cualquier dolor, cualquier molestia,
y quería ir al hospital. Marlene se rió de su preocupación, pero en el fondo estaba igual de aterrorizada. No podía relajarse. Todas las noches, antes de acostarse, se ponía la mano en la barriga y le hablaba al bebé. Por favor, ponte bien. Por favor, quédate conmigo. Te prometo que te querré muchísimo. Te prometo que te daré todo lo que no pude darle a tu hermano. Quédate, por favor. Tiago lo escuchaba todo en silencio, con la mano sobre su vientre, abrazado por la suya. Al 7º mes, descubrieron que era un niño. Marlene lloró durante 2 horas seguidas. Es como si Gabriel volviera, dijo con la voz entrecortada. Tiago le sujetó la cara. No es Gabriel, es nuestro hijo. Un nuevo niño, una nueva historia. Pero Gabriel siempre estará con nosotros. Siempre. Eligieron el nombre juntos, Miguel. Marlene quería algo que significara protección, algo fuerte. Tiago aceptó de inmediato. Al 8º mes, Marlene empezó a tener contracciones. Fueron de urgencia al hospital y los médicos lograron detener el parto. Estuvo hospitalizada una semana en reposo absoluto. Tiago dormía en el hospital todos los días, en la incómoda silla junto a la cama. Sofía la visitaba todos los días después de la escuela, llevándole dibujos y cartitas para su hermanito. Cuando por fin cumplió los meses requeridos, se programó el parto. Una cesárea, más segura. Marlene estaba aterrorizada en el quirófano. Tiago estaba a su lado, con el uniforme quirúrgico, sosteniéndole la mano. ¿Todo bien? ¿Todo bien?, repetía como un mantra. Marlene le apretó la mano con fuerza, intentando respirar, intentando entrar en pánico. Y entonces, por fin, oyeron el llanto fuerte, agudo y estridente. El médico levantó al bebé y se lo mostró. Es un niño sano, 3,5 kilogramos. Perfecto. Marlene rompió a llorar. ¿Está bien? ¿De verdad está bien? Sí, lo está. Míralo. La doctora acercó a Miguel a su rostro. Marlene miró a su hijo, sus ojos entrecerrados, su boca abierta llorando, y sintió que algo sanaba en su interior. Algo que llevaba años roto. Hola, mi amor. Mamá está aquí. Mamá te quiere mucho. Tiago también lloraba, mirando a su hijo, a su esposa, sin poder creer que fuera real. Cuando salieron del quirófano y entraron a la habitación, Sofía los esperaba con la tía de Marlene. La niña corrió a la cama. ¿Ya nació? ¿Puedo verlo? Sonrió Marlene. Sí, puedes. La enfermera trajo a Miguel envuelto en una manta azul y lo colocó en el regazo de Sofía, quien estaba sentada en la cama junto a Marlene. Sofía miró a su hermano con los ojos muy abiertos. Es tan pequeño. Tú también eras así cuando naciste, dijo Tiago, sentado en el borde de la cama. Sofía tocó la delicada manita de Miguel, temerosa de lastimarlo. Hola, Miguel, soy tu hermana y te amaré por siempre. Marlene miró a Tiago, a Sofía, a Miguel, y por primera vez en años no sintió miedo ni dolor, solo paz. En los meses siguientes, la casa se convirtió en un caos. Miguel lloraba mucho, se despertaba en mitad de la noche y exigía atención constante. Marlene estaba agotada, pero feliz. Tiago ayudaba en todo. Cambiaba pañales, bañaba y mecía a su hijo para que se durmiera. Sofía era la hermana más cariñosa del mundo. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, iba a la cuna y besaba a su hermano en la frente. Adiós, Miguel. Te quiero. Cuando Miguel cumplió 6 meses, Marlene organizó una pequeña fiesta en casa. Familia, amigos cercanos, nada extravagante. Pero en medio de la fiesta, se disculpó y subió a la habitación. Tomó la foto de Gabriel que tenía en la mesita de noche y se quedó mirándola. Hola, mi amor. Sé que lo estás viendo todo desde donde estás. Sé que conoces a Miguel. Y quería decirte que nunca te olvidaré. Nunca. Siempre estarás aquí conmigo, en mi corazón. Pero ahora soy feliz. He encontrado una familia de nuevo, y sé que lo querrías para mí. Así que, gracias. Gracias por ser mi hijo, por enseñarme a amar, por darme la fuerza para seguir adelante. Te amo, siempre te amaré. Besó la foto y la volvió a colocar en su lugar. Cuando bajó, Tiago sostenía a Miguel en brazos, mostrándole el bebé a los invitados. Sofía estaba junto a su padre, diciéndoles con orgullo a todos que era la mejor hermana mayor del mundo. Marlene se detuvo en las escaleras, observando la escena, y sonrió. Esa era la felicidad, real, imperfecta, pero verdadera. Años después, cuando Miguel tenía 5 años y Sofía 11, la familia estaba reunida en la sala, viendo una película. Miguel estaba recostado en el regazo de Marlene, casi dormido.
Sofía estaba sentada en el suelo, apoyada en la pierna de su padre. Tiago miró a Marlene y sonrió. Ella le devolvió la sonrisa. No hacían falta palabras. Lo sabían. Sabían que habían construido algo hermoso sobre las ruinas, que habían demostrado que es posible empezar de nuevo, que el amor no termina cuando alguien se va, solo se transforma. Y a veces, si somos valientes, vuelve diferente. Pero regresa. Tiago se levantó, recogió a Miguel, que aún dormía, y lo llevó a la habitación. Marlene lo siguió con Sofía. Los acostaron a ambos, apagaron las luces y regresaron a su habitación. Se acostaron en la cama, uno frente al otro, en silencio. ¿Eres feliz?, preguntó Tiago de repente. Marlene reflexionó un segundo. Soy más de lo que jamás imaginé. Tiago le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Yo también, y pensé que nunca volvería a sentir esto. Marlene se giró hacia un lado, apretando su cuerpo contra el de él. A veces tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto fue un sueño. No lo fue. Todo está aquí. Yo, tú, los niños, todo real. Cerró los ojos, sintiendo su aliento cerca, la calidez de su cuerpo contra el suyo. Gracias por no rendirte. Gracias por aceptar intentarlo. Durmieron abrazados, como todas las noches, y por la mañana despertaron con Miguel saltando en la cama. Papá, mamá, despierten. Hoy es día de parque. Gruñó Marlene, tapándose la cabeza con la almohada. Miguel, hijo, son las 6 de la mañana, pero lo prometiste. Sofía apareció en la puerta ya vestida, con el pelo recogido en una coleta. Despertó a toda la casa. Lo siento. Tago se incorporó, pasándose una mano por la cara, intentando despertar. Tranquilo, desayunemos y luego nos vamos. Miguel gritó de alegría y salió corriendo. Sofía puso los ojos en blanco. Tiene demasiada energía. Marlene se rió, levantándose de la cama, igual que tú a esa edad. Yo no era así. Sí, lo eras. Tu padre lo confirma. Tago asintió, ya poniéndose la ropa. Estaba exactamente igual. Incluso peor. Sofía se cruzó de brazos, fingiendo irritación, pero sonrió. Tomaron café juntos, un desorden organizado de tostadas, jugo, fruta y risas. A Miguel se le cayó la taza 2 veces. Sofía se quejó de la música que Tago puso en la radio. Marlene quemó su tostada y se la comió de todos modos. Cuando por fin salieron de casa, el sol ya estaba alto. Fueron al parque de la ciudad, un lugar grande con lagos, senderos y juegos infantiles. Miguel corrió directo a los juegos infantiles. Sofía lo siguió, cuidando a su hermano, como siempre. Tago y Marlene estaban sentados en un banco bajo un árbol, observando. Hemos envejecido, dijo Marlene de repente, riendo. Solía correr con ellos. Tago la rodeó con el brazo. Hemos envejecido bien. Apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que Sofía recuerda a su madre biológica? Tago guardó silencio un momento. No lo creo. Era muy joven cuando Ana murió. Los recuerdos que tienes son todos tuyos. Marlene suspiró. A veces me siento culpable, como si le hubiera robado su lugar. Tú no robaste nada. Llenaste un vacío. Ana agradecería tener a alguien que quisiera a su hija como tú. Marlene miró a Sofía, que ahora ayudaba a Miguel a subir al tobogán. De verdad que la quiero, como si viniera de mí. Lo sé, y ella también. Se quedaron allí durante horas viendo jugar a los niños, charlando de cosas cotidianas, disfrutando de la sencillez del momento. Al atardecer, regresaron a casa, cansados, cubiertos de tierra, pero felices. Esa noche, después de acostar a los niños, Marlene fue a la habitación que habían convertido en oficina. Abrió el cajón del escritorio y sacó una vieja caja de zapatos. Dentro había fotos de Gabriel, su certificado de nacimiento, un zapato de bebé y un mechón de pelo rubio guardado en una bolsa de plástico. Tomó una foto donde Gabriel sonreía, sentado en un caballito de madera. Pasó lentamente el dedo por la imagen. Tendrías 10 años ahora. Serías amiga de Miguel. Te pelearías con Sofía por los juguetes. Me volverías loca y disfrutaría cada segundo. Tiago entró a la oficina y la vio allí con la foto en la mano. No dijo nada. Solo se acercó y se paró detrás de ella, con las manos sobre sus hombros. ¿Todavía la extrañas?, preguntó en voz baja. ¿Ana? Sí, no como antes, pero sí. Es parte de mi historia. Siempre lo será. Marlene guardó la foto en la caja. Es extraño cómo podemos volver a amar, incluso después de perder a alguien.
Creí haber muerto junto con Gabriel, pero me quedé en silencio, esperando el momento oportuno. Y este era el momento oportuno. Ella se giró y lo miró. Eras tú. Era el momento preciso. Tiago la abrazó y se quedaron así, en medio del silencio de la oficina, abrazados, honrando el pasado sin dejar que destruyera el presente. Pasaron los años. Miguel creció. Se convirtió en un niño hablador y curioso, lleno de preguntas incontestables. Sofía entró en la adolescencia, con drama y cambios de humor, pero siguió siendo la hermana protectora de siempre. Tago vendió parte de la empresa y empezó a trabajar desde casa a tiempo completo. Marlene continuó como enfermera, ahora coordinando toda una sala de hospital. La vida continuó con sus altibajos, peleas tontas y reconciliaciones, cuentas por pagar y sueños por cumplir, noches de insomnio y mañanas ajetreadas. Pero continuó y fue bueno. Cuando Sofía cumplió 18, se sentó con Marlene en la cocina una noche tarde, después de que todos se hubieran acostado. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» Marlene estaba tomando té, cansada de su turno. «Claro, cariño. ¿Qué pasa?» Sofía removió nerviosamente su taza de té. «¿Conociste a mi madre biológica?» Marlene sintió un nudo en el corazón, pero no apartó la mirada. «No, murió antes de que yo llegara a la vida de tu padre. ¿Crees que le habría gustado? Te amaba incluso antes de conocerte». «Estoy segura». Sofía se mordió el labio. «A veces me siento mal por no recordarla, por no extrañarla». Marlene tomó la mano de su hija. «No tienes por qué sentirte mal. Eras muy joven, y el amor no se trata de recuerdos, se trata de presencia. Yo estuve ahí. Tu padre estuvo ahí. Te amábamos todos los días. Eso es lo que importa». Sofía le devolvió el apretón. «Te quiero, mamá. Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé. Y yo también te amo, más que a nada en este mundo». Se quedaron allí, tomados de la mano, hasta que se enfrió el té, simplemente existiendo juntos, sin necesitar nada más. Cuando Miguel cumplió 10 años, Marlene lo llevó solo a visitar la tumba de Gabriel. Era la primera vez. Miguel le había preguntado por su hermano mayor varias veces, y Marlene siempre respondía con cariño, pero sin muchos detalles. Ahora tenía edad suficiente para entender. Se detuvieron frente a la sencilla lápida. Miguel leyó el nombre en voz alta, Gabriel Enrique da Silva, de 2 años y medio. Miró a su madre. «Era mi hermano. Era mi medio hermano. Murió antes de que tú nacieras. Antes de que conociera a tu padre». Miguel permaneció en silencio, asimilando la situación. «¿Estás triste?» «Siempre lo estoy. Siempre lo estaré. Pero también estoy agradecida porque me enseñó a amar de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Y fue gracias a él que aprendí a ser madre». Miguel se agachó y puso su manita sobre la lápida. «Hola, Gabriel. Soy Miguel, tu hermano. Mamá habla mucho de ti. Ojalá te hubiera conocido, Marl». Se arrodilló junto a su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. Él te iba a querer mucho. Yo también lo iba a querer. Miguel la miró. «¿Puedo volver?» «Sí, cuantas veces quieras». Se quedaron en silencio unos minutos más y luego se fueron. De regreso, Miguel le tomó la mano. «Mamá, eres la mejor mamá del mundo». Marlene sonrió, apretándole la manita. «Y eres el mejor hijo». Esa noche en casa, Tago notó que Marlene estaba más callada que de costumbre. «¿A dónde fuiste hoy?» «Al cementerio. Llevé a Miguel a conocer a Gabriel». Tago se sentó junto a ella en el sofá. «¿Y qué tal? ¿Estuvo bien?» «Dolió, pero estuvo bien». Él lo entendió. Es muy maduro para su edad. Se parece a su madre. Marlene apoyó la cabeza en su hombro. «Construimos una hermosa familia, ¿verdad? La construimos de la nada, literalmente de la nada». Lo miró. «¿Te arrepientes de algo?» Tago pensó un segundo. «De nada, ni siquiera un segundo». «¿Y tú?» Marlene sonrió. «Lamento haber tardado tanto en aceptar que merecía volver a ser feliz, pero por lo demás, nada». Tago la besó en la frente. «Entonces lo hicimos todo bien. Lo hicimos todo bien». Permanecieron abrazados, escuchando el sonido de la televisión en la habitación de Sofía, escuchando a Miguel quejarse, durmiendo, escuchando la respiración de la casa a su alrededor. Y en ese momento, Marlene lo supo. Sabía que cada lágrima, cada dolor, cada nuevo comienzo había valido la pena. Porque al final, el amor siempre encuentra un camino, siempre encuentra una puerta, siempre encuentra una segunda oportunidad. Y a veces,
Cuando menos lo esperamos, aparece disfrazado de criada, con guantes amarillos, jugando en el suelo con un niño, enseñándonos que la familia no se trata de sangre, se trata de presencia, se trata de elección, se trata de despertar cada día y decidir amar, incluso cuando duela, incluso cuando sea agotador, incluso cuando parezca imposible. Tiago le sostuvo la cara y la miró fijamente a los ojos. Te amo, Marlene, hoy, mañana y todos los días. Marlene sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de la buena voluntad. Yo también te amo, Tiago, para siempre. ¿Te gustó la historia? Entonces haz lo siguiente. Dale a me gusta para que sepa que disfrutas de este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios qué te pareció, porque tu opinión hace toda la diferencia.